Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. Por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Seguinos en todas las plataformas digitales. CR Podcast. Porque no todo es lo que parece. Dicen que hay gente que nacen para ser invisible, que caminan, que respiran, que trabajan, pero no se los ve. No salen en la tele, no escriben libros, no ganan elecciones, pero sin ellos el mundo no gira. Eduardo Galeano los llamaba los nadies. Los que no tienen nombre, ni rostro, ni historia, pero que sostienen todo. Muchos venimos de ahí, de un lugar chiquito, con gente grande, de abuelos que no sabían leer, pero sabían mirar, de vecinos que no deciden el destino de un país, pero te prestan el alma si hace falta. Hoy quiero hablar de eso, de los nadies, que son todo, de la dignidad que no sale en las tapas, del valor que no cotiza en bolsa, pero sostiene la vida. Porque mientras algunos gritan desde arriba, hay otros que susurran verdades desde abajo. Y esos, para mí, son los verdaderos imprescindibles. Este comentario está inspirado en Los Nadies, un fragmento de Eduardo Galeano en su libro El libro de los abrazos. Un autor que no solo escribió, sino que supo mirar y que, como muchos de nosotros, eligió siempre estar del lado de los que no tienen voz, pero tienen historia. Bienvenidos. En el centro de Corrientes, un pueblo sin igual, rodeado de verdor, un rincón tropical. Las calles de tierra guardan historia y pasión. Chavarría nos canta con su fiel corazón. Baila, baila. Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Viernes 25 de abril, estamos comenzando nuevamente este podcast, acá desde Chavarría, Corrientes, para contarles algunas de las noticias más importantes que están circulando en estos momentos por los portales digitales. Vamos a comenzar con las noticias. Dice intendentes de Corrientes denuncian una drástica reducción de hasta el 30% en la coparticipación provincial, obligándolos a recortar servicios municipales para pagar sueldos. El intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, ejemplifica la problemática describiendo las difíciles decisiones que debe tomar para priorizar el pago de los salarios. La situación se agrava por el aumento generalizado de precios, lo que complica aún más la administración de los recursos municipales. Bueno, grave situación. Seguimos con las noticias. Dice el gobernador Gustavo Valdés reiteró su pedido a la legislatura para aprobar leyes que combatan el narcomenudeo y mejoren el sistema de salud pública, reclamando además más fiscales en el Poder Judicial. Dice también, además de la problemática del narcomenudeo, Valdés enfatizó la necesidad de fortalecer la policía con mayor tecnología y una formación continua que asegure una vocación de servicio.
Se refirió a la modernización de la Escuela de Policía de Corrientes y a la importancia de la colaboración de la comunidad y los municipios para lograr un sistema de seguridad más efectivo. Bien, seguimos con más información. Dice ahora, la información habla de la ADPEC, que advierte a los usuarios de Corrientes que no se hayan inscrito en el registro de acceso a los subsidios de energía, que enfrentarán facturas significativamente más altas. Se insta a la inscripción inmediata para acceder a los beneficios. Bueno, para facilitar el proceso de inscripción, la ADPEC proporciona el enlace en el sitio web correspondiente y datos de contacto para consultas sobre los subsidios nacionales y el proceso de inscripción. Se recomienda a los usuarios que aún no se hayan registrado hacerlo lo antes posible para evitar el pago de facturas elevadas de energía. La asignación de subsidios depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, seguimos con más información. Un gremialista correntino, Omar Suárez, revela detalles inéditos sobre su amistad con el Papa Francisco y la creación del único monumento al Papa en Latinoamérica, ubicado en Monte Caseros, incluyendo tensiones políticas durante el gobierno de los Kirchner. Suárez expresa su preocupación por el mantenimiento de lugares relacionados con el Papa y anuncia su intención de restaurarlos. La entrevista que le hacen a Suárez concluye con una reflexión sobre el mensaje del Papa a los jóvenes. La búsqueda de la justicia social desde el amor y la inclusión, un mensaje que resuena en la historia de este singular momento. Bien, seguimos con más noticias. El 2 de mayo ha sido declarado día no laborable con fines turísticos en Argentina, que no es un feriado tradicional, ¿no? El gobierno argentino ha establecido que el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos. Es importante destacar también que, a pesar de la similitud con un feriado, no se trata de un feriado tradicional, sino que una jornada de descanso opcional destinada a promover el turismo interno. El objetivo es distribuir la actividad turística durante todo el año, evitando la concentración en periodos específicos. El 2 de mayo ofrece una oportunidad para disfrutar de un día extra de descanso con fines turísticos, pero su carácter opcional debe ser tenido en cuenta por empleadores y empleados. Muy bien. Seguimos con más noticias. Corrientes ofrece un fin de semana repleto de actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo arte, deportes, exposiciones de autos clásicos y eventos culturales. La municipalidad organiza un extenso programa de actividades gratuitas para el fin de semana en el marco del mes de Corrientes. Se destacan eventos para todos los gustos, desde ferias artesanales y paseos náuticos, hasta torneos deportivos, talleres turísticos y exposiciones culturales y autos clásicos. Las actividades se distribuyen en diferentes puntos de la ciudad, ofreciendo una amplia gama de opciones para disfrutar en familia. Seguimos con los títulos. Dice: Aerolíneas Argentinas cerrará 17 de sus 21 sucursales en todo el país debido a una política de reducción de costos que le permitió obtener un balance positivo al gobierno. Ahora entonces priorizan la venta online y la atención en aeropuertos. Bien, a pesar del cierre de sucursales, Aerolíneas Argentinas asegura que continuará ofreciendo atención comercial a sus pasajeros, principalmente a través de su página web y en los aeropuertos. Las únicas sucursales que permanecerán abiertas son las de Córdoba y Mendoza. Bueno, seguimos con las noticias. El senador Gustavo Peteco Vicchi confirmó su aspiración a la gobernación de Corrientes, enfatizando su pertenencia al equipo de Gustavo Valdés y su disposición al diálogo con La Libertad Avanza, aunque sujeto a las decisiones de Valdés y los resultados de las encuestas. Bueno,
Además de su lealtad a Valdés, Bischy destacó la importancia del diálogo con otros partidos políticos, mencionando específicamente a La Libertad Avanza. Señaló su disposición a construir acuerdos con este partido si se encuentra un terreno común para el futuro de la provincia. De lo contrario, dice, competirán en las elecciones. Bueno, estas son algunas de las noticias que están circulando por los portales digitales más importantes de nuestra región y compartimos con ustedes este resumen de noticias que lo hacemos de lunes a viernes acá por CR Podcast, por nuestro canal. Estamos acá, aprovecho también para invitarlos a que se sumen, que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Spotify, de TikTok, de Twitter, para hacer que las métricas de estas plataformas inviten o ofrezcan nuestro contenido a más personas. De esta manera vamos haciendo que la comunidad vaya creciendo, ¿no? Así que les agradecemos un montón. Nosotros lo hacemos desde lo más artesanal que se puede, porque no tenemos los medios que tienen los grandes medios, sería, ¿no? Pero queremos dar nuestro pensamiento, nuestro parecer sobre la actualidad política y social de nuestro país y de nuestra región, ¿no? Ayer me olvidé, lamentablemente se me pasó, les pido disculpas, fue el Club Sportivo Manco Paz, un club legendario de nuestra localidad, cumplió 101 años el día de ayer, así que les mandamos un saludo a todos los ex directivos, ex jugadores y actuales jugadores también, que mañana sábado, si mal no recuerdo, hace su debut en la Liga Mercedeña de fútbol, así que le mandamos un abrazo y mañana estaremos ahí con la gente del Manco para ver ese gran partido que van a hacer de local en su cancha, así que les mandamos un abrazo. Bueno, ahora sí pasamos a contarles las noticias del ámbito nacional, ¿no? Javier Milei en Roma para el funeral del Papa Francisco. El presidente argentino Javier Milei viajó a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco, acompañado de una comitiva de funcionarios. Dice que la visita será breve y se centrará en la ceremonia fúnebre. El presidente Milei arribó a Roma para participar en el funeral del Papa. Su viaje, realizado en el avión presidencial, incluyó una escala en Gran Canaria, acompañado por una comitiva de funcionarios, incluyendo su hermana Karina Milei. El presidente se alojó en el Hotel Intercontinental Ambasciatori y no realizó declaraciones públicas en su llegada. Si bien la visita se centra en el funeral, la presencia de otros mandatarios, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sugiere la posibilidad de encuentros informales. Bueno, también dice la información, algunos miembros de la comitiva, el jefe de gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich brindaron breves declaraciones a la prensa, compartiendo sus impresiones sobre el fallecido Papa Francisco. El gobierno argentino no difundió una agenda oficial, destacando la brevedad y seriedad del viaje, con el regreso de la mayoría de la comitiva previsto para el mismo sábado tras la ceremonia fúnebre. Muy bien, seguimos con los títulos. Dice: Georgieva aclara sus dichos tras respaldo implícito a Milei. La directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, aclaró sus declaraciones, que fueron interpretadas como un apoyo a la administración de Javier Milei, generando fuertes reacciones políticas en Argentina. La situación destaca la compleja relación entre Argentina y el Fondo Monetario y las tensiones que surgen cuando las declaraciones de un organismo internacional son interpretadas como una interferencia en el proceso democrático de un país. El gesto inusual del ministro Sturzenegger hacia Georgieva, regalándole un pin de una motosierra, símbolo del gobierno libertario, que añade una capacidad adicional de complejidad a la situación. Seguimos con más información. Una fiscal investiga la compra de alimentos por 14.000 millones de pesos por parte de la ministra argentina.
La fiscal Franco Picardi investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por la compra de alimentos por un valor de 14.000 millones de pesos, realizada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La magnitud de los fondos involucrados y las múltiples líneas de investigación abierta sugieren una situación compleja con potenciales consecuencias legales para la ministra y los involucrados. La investigación promete arrojar luz sobre posibles irregularidades en la gestión pública y el uso de fondos estatales. Bueno, ahí está entonces. Seguimos con las noticias. Axel Kicillof repudia el apoyo del Fondo Monetario a Milei. Axel Kicillof y Cristina Kirchner critican duramente el respaldo de la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, acusándola de intromisión en la política argentina y recordando los préstamos del Fondo Monetario a gobiernos anteriores. La crítica se extendió a la gestión de Mauricio Macri, recordando el millonario y, según Axel Kicillof, ilegal préstamo del Fondo Monetario que se usó para financiar su reelección. Se contrasta la situación actual con los gobiernos de Néstor y Cristina, donde el Fondo Monetario tenía una menor presencia, enfatizando la recurrencia de la influencia del organismo en la política argentina. El peronismo, según Kicillof, se posiciona en defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia externa. Bueno, seguimos con más noticias. Esto sucede en Chaco, facturas truchas y negociados. Cae la banda ligada a Capitanich. Dice, una banda liderada por un dirigente social y un contador fue detenido en Chaco por emitir facturas truchas para evadir impuestos. En una causa que investiga posibles negociados durante la gestión de Jorge Capitanich, la justicia chaqueña desbarató una red de corrupción que involucra a un dirigente social cercano al ex gobernador Jorge Capitanich, Fernando Adrián Ayala, y a un contador, Walter Pasco. Ambos están acusados de fraude fiscal y asociación ilícita por la emisión de facturas apócrifas a través de cooperativas que representan o que prestaban servicio, mejor dicho, al gobierno provincial. La detención de Ayala y la posterior entrega de Pasco marcan un avance significativo en la investigación que continúa profundizando en las conexiones entre la red de facturación fraudulenta y organismos estatales durante la gestión de Capitanich, que fue durante el periodo de 2019 a 2023. La magnitud del fraude y la evidencia recolectada, incluyendo videos y el secuestro de armas, apuntan a una compleja estructura criminal dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal a gran escala. Bueno, lindos nenes. Juan Sasturain, en otra información, inaugura la Feria del Libro en Buenos Aires. Vivimos en tiempo de los sinvergüenza, declaró Juan Sasturain. En su discurso inaugural de la Feria del Libro en Buenos Aires, reflexiona sobre la pérdida de la vergüenza en la sociedad actual, utilizando el humor, la literatura y la historia como herramientas de análisis. Sasturain vincula la pérdida de la vergüenza con la falta de sentido del humor, la historia y la perspectiva, a través de numerosas citas y referencias a obras literarias. Construye un discurso complejo y multifacético que invita a la reflexión sobre la situación actual de la sociedad y la importancia de la lectura como herramienta de análisis y resistencia. La conferencia no solo inaugura la Feria del Libro, sino que también inicia un debate sobre la moral y la ética en el contexto social actual. Bien, seguimos con más información. El gobierno argentino elimina el monopolio del Banco Nación en cuentas sueldo de estatales.
El gobierno argentino eliminó el monopolio de Banco Nación para las cuentas sueldo de empleados públicos, permitiendo que 8 bancos privados ofrezcan este servicio. La medida, que estará vigente por 3 años con posibilidad de prórroga, implica que las reparticiones estatales ya no estén obligadas a contratar exclusivamente los servicios del Banco Nación. Se seleccionaron 8 bancos privados tras un proceso de evaluación, mientras que otras entidades fueron desestimadas. Esta apertura del mercado busca fomentar la competencia y ofrecer una opción más para los empleados públicos. Muy bien, seguimos con más información acá del ámbito internacional. Hay una tensión entre India y Pakistán tras la masacre en Cachemira. Una masacre de civiles en Cachemira provocó una escalada significativa en la tensión entre India y Pakistán, llevando a intercambios de fuego, represalias diplomáticas y la amenaza de un conflicto mayor. La tensión entre India y Pakistán ha alcanzado niveles críticos tras una masacre de civiles en la ciudad turística de Pahalman en Cachemira. India acusa a Pakistán de estar detrás del ataque, que ha sido descrito como una masacre calculada, y ha respondido con una serie de medidas sin precedentes, incluyendo la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, un gesto que amenaza con provocar una crisis humanitaria en Pakistán. Este acto, junto con la expulsión de diplomáticos y el cierre de cruces fronterizos, ha sido respondido con represalias similares por parte de Pakistán, elevando el riesgo de un conflicto armado a gran escala. Y una última información del ámbito nacional: dice el gobierno de Javier Milei, ante el cierre de una planta de Dow Chemical, sugirió a un empresario importar insumos, generando controversia por sus implicaciones económicas y laborales. La polémica sugerencia del gobierno argentino de Milei a un importante empresario de colchones para que importe insumos tras el cierre de una planta de la empresa Dow Chemical acá en Argentina. Esta decisión, justificada por el gobierno como una medida para favorecer al consumidor final a través de precios más bajos, ignora el impacto devastador en el empleo local. El cierre de Dow, proveedor casi monopólico de insumos plásticos, dejó muchas industrias, incluyendo la de colchones, dependientes de importaciones. La estrategia económica del gobierno de Milei, que busca controlar la inflación mediante la apertura de la economía y la importación de productos, ha generado una crisis económica con consecuencias negativas en el empleo y en la industria nacional. El cierre de miles de empresas, incluyendo grandes multinacionales, evidencia el impacto negativo de este modelo. La controversia se centra en la visión simplista del gobierno, que prioriza el precio del producto final por encima del impacto en la economía real y el empleo, ignorando que el consumidor también es empleado. El caso de Siemens ilustra la tensión entre el modelo económico basado en la importación y las consecuencias negativas para la producción y el trabajo local en la Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestros canales, a que compartan si quieren, pueden comentar. Les agradecemos enormemente si nos dan esa mano, ¿no? Ya que eso haría que las métricas de estas plataformas ofrezcan a más personas nuestro contenido. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Somos CR Podcast. Bienvenidos.